Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la unidad Temas Selectos de Física. Nosotros somos el equipo 1 y estamos conformados por Luis Lozano, Mónica Bustos, Cristian Beltrán y Adriana Santos. En este producto integrador, pues vamos a hablar de lo que son temas de todo el semestre, que son las evidencias de aprendizaje, y también describiremos algunos procedimientos de las pruebas de laboratorio. En este caso vamos a empezar con nuestro compañero de la etapa 1, que es Luis Lozano. La etapa 1 tiene de nombre fluidos. El primer tema que se nos presenta son los estados de agregación de la materia. Estos se dividen en sólidos, líquidos, gaseosos y plasmáticos. Los sólidos son los que tienen una forma definida. Los líquidos, por otra parte, son sustancias que cambian de forma con facilidad, dado que las fuerzas de atracción intermoleculares son de menor intensidad que los sólidos. Los gases están constituidos por moléculas que interactúan débilmente entre sí, y el plasmático es un gas cuyos átomos están ionizados. Otro tema importante a destacar también fue el de la densidad, que esta nos describe que es una propiedad de todas las materias en la cual se relaciona la masa de la sustancia con el volumen que éste ocupa. Su fórmula se representa densidad es igual a masa sobre volumen, que es la que aparece en pantalla de P es igual a M sobre B. Y de esta también deriva la presión. Esta se define como la fuerza aplicada por unidad de área, y su fórmula es la que aparece justo abajo de esa, que es presión es igual a fuerza sobre área. De estas dos también llega una relación con la profundidad en los líquidos, pues la presión debido al peso del fluido, esta lo encuentra por encima de un nivel en la profundidad de los líquidos. Los últimos dos temas que vimos en la etapa fueron el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. En el principio de Pascal habla sobre los cambios de presión que existen en cualquier punto de un fluido encerrado y en reposo. Nos dice que este se transmite a todos los puntos del fluido y actúa hacia todas direcciones. Por otra parte, el principio de Arquímedes nos permite explicar un poco más el comportamiento de cuerpos sumergidos en los fluidos, que es el tema principal de esta etapa. Y pues eso es todo por parte de la primera etapa. Le cedo la palabra a mi compañera Adriana. Bien, en la etapa número 2 estamos hablando del calor, en donde definiremos el concepto de temperatura, que marca que la temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Para la medición de la temperatura existen los grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Otro concepto que hay que destacar es el calor, pues el calor se le llama a la energía que transfiere entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ellos. El calor se puede representar con la letra Q. Existen tres tipos de transferencia de calor. Está el de conducción, que es la transmisión de calor por contacto molecular en sólidos. La convección es el mecanismo de transmisión de calor debido al desplazamiento del material en virtud de una diferencia de densidades de este. Tenemos la radiación, que es un mecanismo de transporte de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua por su cuerpo en virtud de su temperatura. Para esto tenemos dos leyes, son de la termodinámica. La primera dice: refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica. Establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o bien se intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Para la segunda ley dice: la energía no puede ser transformada completamente en trabajo mecánico o viceversa. Estos son algunos conceptos generales de la etapa 2.
y continuamos con mi compañera Mónica. Hola, muy buenas tardes. Soy Mónica. Yo voy a hablar de la etapa 3 de electricidad y magnetismo, de los temas selectos de física. Como introducción, yo puse que durante esta etapa se introduce sobre el estudio y conocimiento de los fenómenos eléctricos, trayendo tecnologías que dieron avance hacia la humanidad. La electrificación de las ciudades aumentó hacia las comodidades y la producción entre las máquinas que apoyan en los trabajos diarios que hoy en día vemos como motores, lámparas, relojes, aparatos de sonido, estereofónico y computadoras, siendo necesario comprender las aplicaciones por las cuales están relacionados el tema. Los físicos que vamos a ver es Coulomb, Charles Augustin y George Simon Ohm. También quise agregar como mención honorífica a Michael Faraday. El aporte teórico de Coulomb, que está muy resonado en esta etapa, fue que en 1777 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción magnética y eléctrica. Con este invento y partiendo de los descubrimientos de Joseph Priestley, Coulomb pudo establecer el principio conocido ahora como ley de Coulomb, que rige la interacción entre las cargas eléctricas. La ley de Coulomb en sí, las interacciones entre partículas o cuerpos con carga eléctrica, es decir, la atracción o la repulsión entre ellas según su signo, neutrón, electrón o protón, son manifestaciones de una fuerza, la fuerza electrostática. Fue el físico francés Charles Coulomb quien se encargó de caracterizar y cuantificar dichas fuerzas, en lo que se conoce como la ley de Coulomb, que establece lo siguiente: la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Aquí vemos como la ley de Coulomb, el modelo matemático que representa es la fuerza de atracción o repulsión entre la carga Q1 y Q2 de las magnitudes de las cargas eléctricas 1 y 2. La R expresa la distancia que existe entre las dos cargas eléctricas y la K, que es la constante de la ley de Coulomb. Aquí vemos uno de los experimentos que Coulomb puso sobre los cuerpos cargados de las electrificación magnéticas, que en sí es la balanza de torsión. Después pasamos con este aporte teórico de Ohm, que en 1827 publicó un libro en el que exponía su descubrimiento, una teoría sobre la electricidad, que en él establecía la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia. Formulando en 1827 la ley lleva su nombre, que establece que 1 es igual a B entre R. George Simon Ohm fue capaz de definir la relación fundamental entre voltaje, corriente y resistencia, demostrando de manera concluyente que la intensidad de corriente es igual al cociente entre la tensión y la resistencia. La ley Ohm, postulada por el físico matemático alemán George Simon Ohm, es una ley básica de los circuitos eléctricos que establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula en el citado conductor. Y como dice la ley Ohm, que establece la corriente, lo que acabamos de inferir, que es I es la corriente eléctrica, B es la resistencia de potencial o voltaje y R es la resistencia. Y ahí vemos que
Ahí vemos que hay un claro experimento que el mismo Charles Ohm menciona. Los principios son cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de un radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética. Y como dije, las menciones honoríficas fue el físico matemático James Charles Maxwell. Propuso su teoría unificadora Tratado sobre electricidad y magnetismo, publicada en 1873. Durante siglos los científicos creyeron que eran dos fenómenos diferentes hasta que el físico matemático Charles Clerk Maxwell propuso su teoría del electromagnetismo. Para ello propuso un conjunto de ecuaciones. En donde apoya las observaciones de las ecuaciones Maxwell experimentales de Michael Faraday, realizó contribuciones fundamentales a la teoría electromagnética de la luz. En 1845 descubrió que un campo magnético influye sobre la luz polarizada, fenómeno conocido como efecto Faraday. Y ahora le dejo a mi compañero o compañera por la presentación de la etapa 4. Esto concluye por mi presentación. Buenos días, mi nombre es Cristian Uriel Beltrán Ramírez y la etapa en la que les voy a hablar es la 4, que es titulada como Oscilaciones y Ondas, Sonido y Óptica. El contenido está basado en 3, que es el 4.1, nombrado movimiento periódico, el 4.2 acústica y el 4.3 óptica. El 4.1 habla sobre el movimiento periódico y este es donde existe en la naturaleza y en el entorno. También es donde los movimientos que tienen la particularidad de que al cabo de un tiempo fijo repiten sus condiciones de posición, velocidad y energía. A este tipo de movimiento se le denomina movimiento periódico. Un ejemplo es el movimiento circular uniforme, el de un péndulo, el de un cuerpo suspendido en un resorte o el latir de un corazón. Y ahí al lado puse una imagen de un péndulo. Dentro del 4.1 existe el subtema movimiento armónico simple y este básicamente es una variedad del movimiento periódico que sobresale porque presenta movimientos en los que el cuerpo repite su trayectoria. Tal es el caso del movimiento de un péndulo, en el que un cuerpo va y viene siguiendo la misma trayectoria y repitiéndolos constantemente. Otros casos similares, como por ejemplo el movimiento de un cuerpo suspendido de un resorte, o el de los átomos de un cristal, conocido como movimiento oscilatorio, y las dos características principales de este movimiento es la amplitud del movimiento y fuerza restauradora o de restitución. El cuerpo resorte es un caso de movimiento oscilatorio con características de MAS,
que es el sistema de un cuerpo resorte que está constituido por un cuerpo de masa unido a un resorte y a su vez se encuentra sujeto a una pared lateral por el otro extremo. Y ahí están dos imágenes alusivas a este fenómeno. Magnitudes de las ondas. La frecuencia se representa con la letra F y esta alude al número de ondas que pasa por un punto determinado por unidad de tiempo. También el periodo, que es representado por la letra T mayúscula, y es el tiempo necesario para que la perturbación se propague a una distancia igual a una longitud de onda. La longitud de onda también es definida como una distancia mínima entre dos puntos que tengan idéntico estado de movimiento. Esto quiere decir que es la separación entre dos crestas consecutivas y se representa con la letra griega lambda. Y por último está la amplitud de onda, que es representada con la letra A mayúscula y es el máximo desplazamiento que alcanzan los puntos del medio medido a partir de la posición de equilibrio, es decir, la posición del medio. .2 Sonido. Este concepto, en resumidas cuentas, se refiere a una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico, como por ejemplo la imagen que tenemos ahí de la niña que está escuchando un sonido. Además está la velocidad de propagación del sonido, que esta es de 343 metros por segundo. Y una de las características del sonido es que tiene tono, timbre, sonoridad o intensidad. 4.3. Naturaleza de la luz. Isaac Newton demostró que mediante la teoría corpuscular de la luz era posible explicar los fenómenos relacionados a la reflexión y refracción. Además, con ayuda de otro científico, James Clerk Maxwell, demostró en el año de 1873 que la luz es una onda electromagnética de alta frecuencia que se desplaza en el vacío con una rapidez electromagnética. Y aquí tenemos como por ejemplo el prisma de luz, que si es reflectado con ayuda de una luz blanca, este es capaz de proyectar luces de diferentes colores. Velocidad de la luz es de la cantidad de 299.792,458 kilómetros por segundo, y el espectro electromagnético y espectro visible es representado con esta gráfica que explica de un color más intenso a otro el espectro que es visible y el que no, como por ejemplo los átomos y las mariposas. Reflexión de la luz. La reflexión de la luz es un fenómeno que describe cómo la luz regresa a su medio original como resultado de incidir sobre una superficie, como lo es los rayos del sol en una superficie como el espejo. Existen diferentes tipos de espejos, como el espejo plano, el espejo esférico, y dentro del espejo esférico existen otros dos más, que es el espejo cóncavo, espejo convexo, y en los lentes existen dos, que es lente de biconvexa convergente y lente bicóncavo divergente. Muchas gracias a nuestros compañeros. Nos acaban de presentar un pequeño aprendizaje de lo que vimos en todo el semestre. Ahora vamos con las pruebas de laboratorio, en donde de igual manera presentaremos los resultados de lo que se obtuvo y cómo lo hicimos.
Comenzamos primero con la etapa 1 con nuestro compañero Luis Lozano. Pues en la etapa 1 se nos dieron unos objetos, unos cuerpos en los cuales teníamos que determinar su masa, su densidad y su volumen. Y pues para ello utilizamos varios objetos de medición y de peso. También usamos las fórmulas que les presenté en mi presentación. Y ya para el final tuvimos nada más que concluir sobre las diferencias que tenían todos estos cuerpos, sobre si eran iguales o no eran iguales, de qué tipo de materiales estaban hechos y todo eso. Y pues básicamente eso fue lo que se hizo en el laboratorio de la primera etapa. Bueno, en la etapa número 2 de la unidad de aprendizaje de física, vimos acerca de los puntos de fusión y puntos de ebullición en el agua, en donde básicamente pusimos a prueba, como se ve en la imagen, unos trozos de hielos, los pusimos en el calor, medimos sus temperaturas, además de los grados. Tuvimos que hacer algunos cambios, por ejemplo, en el tiempo y en la temperatura, ya que conforme avanzó el tiempo fuimos registrando los diferentes tipos de temperatura hasta llegar a su ebullición, que pues en los libros no siempre nos dice que son a los 100 grados, pero en este caso no, ya que nuestro punto de ebullición llegó hasta los 96 grados centígrados. Y aquí les comparto unas fotografías del equipo 1 y de lo que se hizo. Bueno, durante la etapa 3, nosotros estábamos viendo la simbología básica de los circuitos eléctricos, formas básicas de cómo formar un circuito eléctrico gracias a la ley Ohm y
durante el laboratorio donde fuimos a ver, dependiendo del color del circuito, ahí como podemos ver, y tuvimos que calcular por la fórmula Ohms, tanto por su nivel de tolerancia y los intervalos que se medían. Ahí está también las resistencias que durante el aprendizaje tuvimos que unirlas para que al final funcionaran fluidamente y tengan un impacto electromagnético. Por último, el experimento número 4, llamado el péndulo simple, medimos el valor de la gravedad en el laboratorio con el uso de un péndulo simple. Empleamos los materiales de un péndulo, como podemos ver ahí, y un cronómetro y una cinta de medir. El procedimiento fue instalar el equipo y tomamos la longitud del péndulo con ayuda de una regla métrica con la mayor exactitud posible. También medimos el extremo superior hasta el centro de la esfera y registramos los valores en la tabla. También pusimos a oscilar el péndulo en un ángulo menor a 10 grados y registramos los valores en la tabla. También pusimos a oscilar los péndulos, el péndulo de nuevo para anotar diferentes valoraciones y por último despejamos la gravedad de la fórmula del periodo del péndulo simple y usamos los datos obtenidos en las diferentes mediciones para hacer el cálculo. También buscamos el promedio de los 3 valores que obtuvimos y por último hicimos todo el registro del reporte en la hoja que vemos. Y pues esto ha sido todo. Estos son los temas del semestre. Básicamente, pues hemos estado haciendo pruebas de laboratorio y en este caso concluimos que es de suma importancia la física en poder decirse la vida diaria, ya que pueden aparecer ciertas anomalías o ciertos complejos y ya con algunas fórmulas de física se pueden resolver. Tal vez para algunos no lo consideren importante, pero algunos otros sí, ya que pueden pues, ser importante en la hora de elección de carrera, ya que nosotros estamos en cuarto y al querer cursar nuestra carrera, puede que llevemos temas de física. En este caso, puedo concluir con que se llama temas selectos de física porque son temas al azar, no son como que uno conlleve al otro y así. Entonces, esto ha sido todo y pues concluimos eso. Nosotros fuimos el equipo 1 del tema selectos de física.